Bai, egunon guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko gaurko honetan ere deialdiari erantzutagatik. Gaur azaroaren 25 dugu, azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna beraz, eta uste dut gaurko prentsaurreko honi hasiera emateko, honi azpimarra berezia egitea ezinbestekoa zaigula. Eta neuke irudi bat behintzat nahiko nizueke utzi buruan, irudi bat edo behintzat irudi bat ez bada numero edo zenbaki bat. Eta hori da 523. 523 izan ziren aurreko ekitaldian, gizarte zerbitzuen, udaleko zerbitzuen babesa edo laguntza jaso zuten personak. 523 personak hartatuak izan ziren udal zerbitzuen eskuetatik. Eta 523 persona horiek badukate bai aurpegia, badukate bai bihotza, badukate bai begiak, eta uste dut importantea zaigula horrelako egunetan ere, persona bakoitzaren atzean dagoen historia eta sufrimendu guztiari ere erreparatzea. Askotan isilean eramaten den kontua izaten delako, baina guztiek jakin dezatela udala gertu izango dutela. Eta uste dut gaurko egunean ere ezinbestekoa zaigula esatea, indarkeria matxista, giza eskubideen urraketa dela, eta genero desberdinkeriaren adierazgarri edo adierazle, larriena ere badela. Eta hori esan da, udal honek ezinbestekoak ditu prebentzio lanak egitea, sensibilizazio kanpainekin, mobilizazioekin jakina, deituta dauden manifestaldi guztiekin batera, baina baita ere jarrera aktibo eta proaktiboak edukitzea. Eta jakina, zalantzarik ez, eraso hori ematen denean, tamalez, argi izan behar dute, persona guzti horiek ere, udala ondoan izango dutela, udala lagun eta bide lagun izango dutela, eta udal honen babes guztia izango dutela. Eta hori, udalak jartzen dituen baliabideetan ordezkatuko da, bereziki. Beraz, gaurko egunak beharko luke, egunero denon kontzientzia indartzeko. Decía, previo a daros a conocer las decisiones que hemos tomado hoy en la Junta de Gobierno Local, que hoy es 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y pienso que es importante, un día como hoy también, subrayar la importancia o el significado que tiene este día, todo lo que simboliza. Y os comentaba que me gustaría dejaros o generaros al menos una imagen o un pensamiento en el imaginario. Una imagen que más que nada es un número, o que es más que un número, que es 523. 523 fueron las personas atendidas por los servicios de este ayuntamiento, por los diferentes servicios de este ayuntamiento, 523. Y 523 son las personas que tienen una historia, que tienen cara, ojos, que también tienen corazón y que han sufrido mucho. Y ante ese número, ante esas personas, a mí sí me gustaría hoy al menos recalcar que la violencia machista va contra los derechos humanos. Creo que eso hay que decirlo alto y claro. Y también hay que decir que es una muestra horrible de la desigualdad que tenemos de género en esta sociedad. Y dicho eso, creo que la actitud de este ayuntamiento es y debería de seguir siendo, y nos vamos a reafirmar hoy, además en una lectura que vamos a hacer entre todos los grupos políticos que conformamos el Pleno Municipal, que son importantes los trabajos de prevención, por supuesto, la sensibilización, la movilización y también la actitud activa y proactiva a la sociedad. Y por desgracia a todas aquellas personas que han sufrido y que siguen sufriendo, lo que les diría y lo que tienen que saber es que siempre van a tener a este ayuntamiento a su lado, que vamos a estar en el camino y que les vamos a proteger y que vamos también a ofrecer todos los recursos que sean necesarios. Y que los días como hoy, por supuesto, que sirvan para generar conciencia en el resto del año. Eso sí me gustaría al menos dejarlo claro en un día como hoy, en el día del 25 de noviembre. Hori esan da, ohikoa izaten dugu asteartetan, tokiko gobernu batzordean hartutako erabakien berri ematea, eta nik gaur azpimarra berezia egin nahiko nuke hartu dugun gainera lehendabiziko erabakian. Eta hori izan da, alde zaharrean eta erdialdean egongo diren edo dauden ekitaldiak mugatzeko erabakian. Eta pixkat kontatu nahi dizuet erabaki honen zergatia edo nondik norakoa nondik datorren. Aurrekari bat badelako. Udal honek 2023 urtean turismoa zuzentzeko plana onartu zuen, 2023-2027 urte bitartetan bete, garatu eta kunplitu behar den plana da, eta plan honek badauka horrelako ideia sendo bat, oinarrizko ideia bat, eta da
personen bizitza kalitatea erdigunean jartzen dugula. Hau da, Donostiarron bizitza kalitatea dagoela edozein turismo erabakiren atzean. Eta horrek esan nahi du, ongizatean fokua jartzen dugula, Donostiarrak lehen etxiko digutugula eta Donostiak bizitzeko hiria izaten jarraitu behar duela. Hau da, edozein erabakiren erdigunean persona jarriko dugula. Horretarako ezinbesteko egiten zitzaigun ere, herritarrek, Donostiarrek zer pentsatzen zuten jakitea. Hau da, entzutea. Tarea sinplea, baina askotan egiten ez duguna, entzutea. Eta jakitea turismatik behintzat zer sortzen zaien, edo nondik datorren haien kezka, edo ezin egona. Hori dela eta aurreko urtean, 2024. Urtean zehar, hainbat bizilagunekin egon gara bilduta, parte zarreko bizilagunekin, baita erdialdeko bizilagunekin ere, iritzi kritikoa zeukaten personekin, hainbat elkartekin, iritzi profesionala ere, turismoaren arloan iritzi profesionala zuten baita ere personekin ere izan gara, turismo industriaren baitan iritzia duten personekin ere, hau da, entzuketa fase desente egin ditugu, eta hortik, jakina ikusi dugu, turismak bere gauza positiboak eta baikorrak baditula, nola ez, eta horiek ondo egiten jarraitu behar dugula, baina, bere kezka eta bere elementu negatiboak ere badituela. Eta horriei erantzuna ematea tokatzen zaigula, humiltasun osoz. Eta horietako bat bazan, behin eta berriz errepikatzen zana, jendetzarena, saturazioarena. Hainbat momentuetan hirian bai bizitzen dugula, horrelako jendetza sensazio hori. Eta horrek, sortzen digula, hiria beteta dagoen sensazioa, zarata gehiago dagoela, zabor gehiago pilatzen zaigula, edo adibidez geure garraioa konplikatzen zaigula, edo gune publikoaren horrelako libertadea galdu dugun sensazio hori. Orduan, sentimendu eta sensazio pertzepzio horien aurrean, bai, garrantzitsua iruditzen zitzaigun erabakiak hartzea ezinbestekoa zela. Arazoa identifikatua genukan, arazo zehatz baten aurrean erabaki argi bat hartzea tokatzen zitzaigula. Orduan, erabakia izan da, fluxuak hobeto kudeatu behar ditugula. Eta erabaki zuzena izan da, bai, alde zarrean, erdialdean, bulebarrean inguru honetan ematen diren ekitaldiak hobeto kudeatuko ditugula. Eta hau da erantzun bikoitza. Batetik mugatu egingo direlako hemen aldezar zentroaldean egiten diren jarduerak, ekitaldiak, baina bestalde saiatuko garela horiek guztiak hirian dauden gainontzeko guneetara edo auzoetara eramaten. Modu horretan ere beste gune batzuk dinamizatzeko edo behintzat horrelako aktibitatea sortzeko lagungarri izan daitezkelako. Orduan, hau nola egingo dugu? Alkatetzak hartuko du honen lidergoa, udal honek badauka gerente bat, koordinatzaile bat, eta hortik kudeatuko dira ekitaldi guztiak, behintzat aldezar erdialde honetan eragina daukaten ekitaldi guztiak, hauen txosten bat egin da, inventario bat egin dugu, zenbatu egin ditugu guztiak, eta hortik aurrera horrelako boste galdera egingo dizkiogu geure buruari, ekitaldi hauek non egin behar diren argitzeko. Bata, argitze egin behar dugu ekitaldiaren sustatzailearekin. Askotan gu geu gara ekitaldia antolatzen dugunak. Udala bera izaten da. Kultur ekitaldiak, festa ekitaldiak, kirol ekitaldiak, erakusketak, gu geu izaten gara. Edo beste batzutan ekitaldiak kanpotik etortzen zaizkigu. Sustatzaileekin hitz egitea tokatuko zaigu. Eta erabaki, ea gune hau egokiena den, edo hirian zehar beste plaza batzuk ere topatu ditzakegun. Bigarrena izango da, parte zahar barruan ez ditugula ekitaldi gehiago sartuko. Daudenak hor daude, baina gehiago ez ditugu sartuko. Hori irmoa da, halaxe izango da. Hirugarrena izango da, hainbat ekitaldik bai eskatzen dutela horrelako gune esanguratsu ez, karrera bat hasi eta bukatzen danean, bai eskatzen dutela horrelako gune simboliko bat, hori ja hemendik aurrera ez da askotan izango, ez bulebarra, ez aldezarra, ez erdialdea. Akaso, hiriko beste hainbat gune izango dira. Baditugulako ere, azpimarra berezia daukaten edo behintzat simbologia handia daukaten beste gune. Beste elementu bat izango da garraioarena, hau da, goazen errespetatzea egunerokotasunean hiriak funtzionatu behar duela, mugitu egin behar dela, horri ere azpimarra egingo zaio, aztertuko da, eta azkena izango da zaratarena. Ekitaldia askotan azkenean, megafonia dela eta zarata ere sortzen delako, jendetza horrek ere sortzen duelako zarata, eta erabaki horien baitan, edo ezaugarri horien baitan, saiatuko gara, hemen dauzkagun ekitaldiak sakabanatzen edo behintzat hiriko beste espazio batzuetara eramaten, eta proposatzen dizkiguten berriak hiriko beste gunetara banatzen. Beti ere kontuan izan da jakina, hiri honetan, eta zalantzarik badin badago, bazpade, tokikotasuna daukaten, arraigoa ez, daukaten, apegoa daukaten ekitaldiak baditugula,
oso propioak ditugun horiek, danborradak, hainbat festa, hainbat lasterketa, behobia bat esaterako, batzuek jakina hor daukate euren oinarria eta jaiotza, eta horiek errespetatu egingo dira, nola ez, baino sortzen diren berri horiek, kaso ez dute hemen eukiko bere lekua, eta, uste dut ona dela, hiriko gainontzeko auzoek ere, ekitaldi hauek sortzen duten onurak gozatzeko aukera izatea. Bueno, como comentaba, la decisión más relevante que hemos tomado hoy en la Junta de Gobierno local ha sido la de limitar los eventos en la parte vieja, centro y en este entorno de la ciudad. Y sí me gustaría al menos dedicar un par de minutos a explicar el contexto, ¿no? Los antecedentes de dónde viene o desde dónde se formula esta decisión. Este ayuntamiento tiene diferentes planes. Está el plan sonoro, también está el plan director de turismo, un documento que se aceptó en el año 2023, que lo que pretende es gestionar o marcar una estrategia clara de la actividad turística en la ciudad durante los años 2023 y 2027, documento que hay que cumplir, que hay que desarrollar, y ese documento tiene una idea fuerza, y es que la calidad de vida del y la donostiarra están en el centro, y eso significa poner el foco en el bienestar, priorizar al residente y que Donostia siga siendo una ciudad para vivir. Y que en el centro de cada decisión, en el centro del sistema turístico, está, como no, el y la donostiarra. Y para eso nos parece importante escuchar. Escuchar, además, sabiendo que el turismo genera preocupación de la ciudad, creo que hay que hablar claro, y ante esas preocupaciones lo que tenemos que poner es razón. Ante esas emociones hay que poner razón, hay que tomar decisiones y motivados por esa preocupación que había en la ciudad, el año anterior lo que hemos estado haciendo ha sido unos procesos de escucha, tanto con vecinos del centro, vecinos de la parte vieja, personas también con un pensamiento crítico, con profesionales del sector, que nos parece importante, y de esos procesos de escucha hemos sacado distintas conclusiones, y una de ellas era, evidentemente, que aquello que hacemos bien hay que seguir haciéndolo bien para gestionar el turismo, ya hay medidas tomadas que funcionan y hay que seguir impulsando aquellas, pero que hay elementos que generan preocupación o malestar también, y que a esos son a los que tenemos que meterles mano. Y uno de esos elementos, o al menos que generaba cierto malestar, era el de la saturación, el que había en algunos momentos del año, en algunos momentos también del día, pues muchas personas en la calle, o al menos en los mismos entornos, y que eso sobre todo se concentraba aquí, en la parte vieja y en el centro de la ciudad. Y ante esa casuística, lo que hemos decidido ha sido gestionar mejor los flujos en la ciudad. Y ha sido una decisión doble. Por una parte, el reducir o limitar aquí los distintos eventos, las distintas actividades que vaya a haber en la vía pública, puesto que esos eventos generan, como decía, saturación, generan también afecciones a la movilidad, generan ruido, a veces más residuos también, a veces la pérdida también del control de la vía pública. Por lo tanto, limitar esas actividades, pero por otra también vamos a aprovechar esas actividades para dinamizar otros barrios. No tiene por qué pasar todo aquí, y esos beneficios que sí generan esas actividades, porque son beneficiosas para la ciudad, pueden también distribuirse por distintos barrios. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues el liderazgo de la decisión la va a tomar la alcaldía. Contamos con una persona que coordina todos los departamentos del ayuntamiento y desde ahí se van a controlar este tipo de actividades, y lo que vamos a tener es como una especie de premisa de 5 apartados a los que tenemos que responder. La primera es, sobre todo, hablar claro y hablar con el promotor, que muchas veces somos nosotros mismos. El propio ayuntamiento genera muchísimas actividades en la ciudad, en el día a día además. Carreras, este mismo fin de semana hemos vivido una, actividades culturales, festivas, exposiciones, también hay otro tipo de eventos, también hay manifestaciones o actividades también programadas por terceros. Todo eso siempre tiende a pasar aquí, en el centro de la ciudad, es una zona neurálgica y se entiende. Pues tenemos que empezar a hablar con nosotros mismos, con otros departamentos y también con los promotores para hacernos entender y hacer ver que tal vez esas actividades también pueden desarrollarse en otros puntos neurálgicos de la ciudad. La segunda premisa es que no vamos a incorporar más actividades dentro de la parte vieja. Creo que esa es una premisa clara y esa la vamos a respetar. La tercera, que hay eventos que suelen necesitar de comienzo, de final, puntos neurálgicos, véase una carrera, pues no todas tienen por qué empezar y acabar aquí, en el Boulevard. Puede haber otros puntos también en el entorno de la ciudad donde pueden celebrarse estos eventos. La cuarta es la movilidad.
bueno, vamos siempre a intentar aminorar toda la afección posible que pueda generar pues un evento de este tipo en el transporte público. Y la quinta es el ruido que genera bueno, que haya una aglomeración de personas o incluso la megafonía que se puede usar en distintos eventos. Sí me gustaría dejar claro bueno, que hay eventos, que hay festividades, hay actividades que tienen un arraigo propio, un arraigo especial, bueno, muy enraizadas en la ciudad, que incluso tienen su propio nacimiento en este lugar, en la parte vieja, en el centro, ya sea fiestas, carreras y demás eventos. Esas, por supuesto, vamos a respetar, pero bueno, todo nuevo evento que se proponga, pues tal vez no debería de tener este entorno como entorno principal, y nuestra tarea es responder a esa preocupación ciudadana, porque había una preocupación ciudadana, había una demanda también por descargar el peso que, bueno, que suele tener este entorno de la ciudad y distribuirlo por otros barrios, y ante esa preocupación pues hemos decidido dar una respuesta clara y una dinámica de trabajo nueva dentro del ayuntamiento. Eta bueno, hauxe izan da hartutako erabakien guztien artean nola uste dut zehatzena eta argiena, edo behintzat niretzako esanguratsuena, aurreko urteetan turismotik landutako gaia izan delako, hiria kudeatzea tokatzen zaigulako besteak beste, eta bueno, hemendik aurrera, galderak baldin badituzue, beti bezala zegoena gaitza. De los eventos que ya se hacen identificados algunos que podrían cambiar de ubicación. Decías que la Beovia no, pero el maratón quizás sí, no sé, ¿y hay algún ejemplo claro? Se ha hecho un inventario de todas las actividades que hay en esta zona, parte vieja, centro, sobre todo Boulevard. Es verdad que cada tipología de evento es único, tanto los culturales, los festivos y los deportivos. Sí se ha hecho durante este año intentos para que estas actividades, muchas no tengan tal vez aquí el comienzo, el final o incluso el transcurso. Voy a poner un pequeño ejemplo. La carrera de empresas antes pasaba por mitad de la parte vieja, bueno, este año no ha pasado. Bueno, son pequeñas decisiones, pero que luego sí suelen tener grandes consecuencias. Son este tipo de decisiones las que hemos ido poco a poco tomando, pero después de este año de trabajo más discreto, o al menos interno, lo que vamos a hacer es ya oficializarlo con esta decisión y poner esta metodología de trabajo. Y ahora vamos a ir analizando una por una a ver cómo podemos hacer. Es muy diversa la tipología de eventos que hay, pero sobre todo esto también va de cara a los nuevos eventos que se suelen plantear al ayuntamiento. Bueno, porque por suerte tenemos una ciudad viva y activa, y eso es bueno, hay un nivel asociativo muy potente, gente que quiere hacer muchas cosas, y eso yo creo que siempre va muy dentro del carácter donostiarra, ¿no? De ese nervio donostiarra, pero bueno, creo que también nuestra tarea es gestionar ese nervio lo mejor posible y distribuirlo, y en función de lo que viene, pues ir tomando una u otra decisión. Ay, Pilar. Bueno, esan duzu, ja sailkapen bat egina daukazutela urtean egiten diren ekintza hoiena, eta adibidez garbi geratzeko. Orain gertu ditugu Santo Tomas, kabalgatak, kontu guzti horiek, San Sebastianak orain arte bezala jarraituko dute? Bai, nik uste hor, baita ere geure nortasunari edo begiratu behar digula, ez? Azkenean, aurretik esan dudan bezala, badira jarduera ekitaldi batzuk oso propioak ditugunak, oso geure ditugunak, eta gainera hauen jatorria edo jaiotza espazio honetan dago. Eta aipatu dituzunak, danborradak, San Tomas feria, kabalgatak, bueno, hemen daukate bere, ez dakit, jaiotza ez, edo behintzat bere sorleku hori. Orduan, horiek errespetatzea jakina ezinbestekoa da, ze horiek ere nortasuna ematen digute. Eta horiek zaintzea ere importantea da. Baina badira beste jarduera mota batzuk, izan festak, kultura arlokoak, kiroletakoak, edo kalean jartzen diren hainbat panel erakusketa moduan, horiek ere zabaldu ditzakegu hirian zehar. Ze hemen sortzen duten onura hori, beste auzo batzutan ere onura izan daitekelako, eta uste dut gure lana ere badela, auzoetara ere, hiriak sortzen duen onura hori ere bidaltzea, ez, o behintzat zabaltzea. Eta horren baitan hartuko dira erabakiak. Sí, Jon, me gustaría saber si tenéis los criterios establecidos para ver cuáles van a ser los eventos afectados y cuáles no, y luego en qué medida y qué medidas se van... O sea, el criterio. ¿Tenéis unos criterios claros un poco para distinguir los eventos que se van a ver afectados? A ver, nos toca hacer un trabajo de uno por uno. Ya los tenemos identificados. Evidentemente hay unos que son fáciles porque sabemos que esos son inamovibles, los que hemos comentado aquí, los que tienen mucho arraigo y mucho localismo y los que también forman parte de nuestra identidad, eso sí. Esto sobre todo está mirando, más que a las existentes, sobre todo a lo nuevo que surge. Es lo que comentaba. Por suerte tenemos una ciudad muy viva donde tanto el tejido colectivo y el asociativo quiere generar muchísimas actividades, que eso es bueno para la ciudad.
Pero también es bueno que, además de en el centro y en la parte vieja, también se expandan a otros barrios. Y ese va a ser sobre todo el criterio a seguir, sobre todo con lo que nos viene. Pero es verdad, como he comentado, que ya hay actividades existentes que tal vez puedan ser también susceptibles a algún cambio. Pero bueno, todo esto es un trabajo de uno por uno y de hablar con los promotores, que como he dicho, que muchas veces somos nosotros mismos, somos el propio ayuntamiento quienes programamos aquí, porque esta es una plaza muy interesante. Pero al igual que para nosotros es interesante, también es interesante para un tercero. Pero bueno, es un trabajo de uno por uno. Sí. ¿El primer evento que se va a ver afectado? ¿Ya tenéis uno al que No, en habéis principio decidido todavía cambiarlo? no. Empezaremos poco a poco en el año 2026. Pero bueno, ya os he comentado, ha habido pequeños cambios que no hemos comunicado, ha sido un trabajo discreto, pero bueno, pues son pequeñas decisiones que, como decía, ¿no?, que luego tienen grandes consecuencias. Bai, Jon, Irutxuloko hitzatik galdera bat, azken urteotan hainbat eragilek eskatu moduan aurten ere La Sirena neguko aterpetxea irekitzeko baldintzak aldatzeko eskatu dute. Hau da, 5 gradutik beherako gauetan ere irekitzea. Aukera hori aztertuko du udalak? Udalak urtero izaten du neguari aurre egiteko protokoloa, eta protokolo horretan daude zehaztuta zeintzuk diren, geure baliabideak zabaltzeko baldintza guztiak. Orduan, horiek jarraituko ditugu aurreko urtetan egin dugun bezala. Bai? Eskerrik asko guztioi, mila esker.